Bueno, el día de hoy, como dijo nuestro presidente, tenemos el honor de tener como expositora a la profesora Sonia Bubinich-Radic. Ella es licenciado en Bioquímica y Bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Biológicas, mención en Biología Celular y Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y profesora asistente de jornada completa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y es jefa del Laboratorio de Biología Celular y Molecular de esta misma universidad. Y bueno, una gran amiga, y va a darnos esta conferencia: alteraciones moleculares y celulares y morfofuncionales del sistema musculoesquelético por inyección intramuscular de toxina botulínica. Un tema muy interesante, ya lo vimos en sesiones anteriores, como de alguna manera toca directamente a algunos que practicamos esta técnica, y la idea es que eso lo hagamos cada vez con más seguridad y con más responsabilidad. Sonia. Gracias. Muy buenas noches. Primero que nada, agradecer a Juan Carlos, a Walter, a Guillermo, que siempre ha sido mi nexo un poco con la clínica. Como les contaba Juan Carlos, mi expertise inicial es en ciencia básica. Yo comencé estudiando músculo esquelético de tronco y extremidades, hasta que en el año 2011 llegué como académico a la Facultad de Odontología, y he comenzado de a poco en un camino que no siempre es fácil, tratar de hacer este nexo básico clínico, así que desde ya les pido disculpas si se me arrancan muchas moléculas a lo largo de la presentación. La idea es que sea algo integrado, ¿cierto? No demasiado pesado, pero tratar de ver entonces cómo hemos tratado de buscar algunas preguntas que vienen desde la clínica y ponerle nosotros las herramientas que tenemos en el laboratorio, ¿ya? Nosotros tenemos un laboratorio de biología celular y molecular en que podemos trabajar con modelos animales, con cultivos celulares, con técnicas bioquímicas, de biología molecular. Entonces, la verdad que podemos responder una serie de preguntas que evidentemente en algún minuto vamos a tener que ver cómo escalarla y tratar de hacer algún nexo a pacientes, y ahí es donde necesitamos la ayuda de los especialistas. Lo que a mí me interesa en el laboratorio, dentro del laboratorio de biología celular y molecular de la facultad, en que trabajamos 6 grupos de temáticas muy distintas, la línea que yo dirijo es la línea de comunicación cruzada entre músculos y huesos, que es algo que me interesa hace ya varios años, básicamente cómo los músculos y los huesos del sistema musculoesquelético se van remodelando de manera tremendamente coordinada, y nada le pasa a uno de estos tejidos sin que el otro lo perciba. Y aquí se ve, ¿se podría bajar un poquito más la luz o mejor ya no? Tengo mucho brillo. Aquí en esa gráfica se ve básicamente en el ciclo de vida, ¿cierto? Años en el eje X, y vemos en líneas rojas el grosor muscular, y en línea azul la masa mineral ósea, y vemos cómo se corresponde, cómo hasta aproximadamente los 30-40 años ambos van en aumento, llegan a una meseta y drásticamente comienzan a caer, pero lo interesante es que la cinética de estas curvas, como van variando, es tremendamente coordinada. Por lo tanto, normalmente cuando hay más masa muscular también va a haber mayor masa ósea y viceversa. Y lo mismo pasa también en adaptaciones fisiológicas o en patología. Lo que a mí me ha interesado es ver la comunicación cruzada. Está como súper, no se ve nada, ¿no? Está como mucho brillo. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ah, no, es que aquí hay un hueso, por ejemplo, que no se ve nada. Está como que de verdad está mucho brillo. Sí. La comunicación entre músculos y huesos, pero no exclusivamente mecánica. A mí me interesaría dejar al menos ese punto hoy día como en discusión, que hasta hace aproximadamente 10 años se consideraba que los músculos afectaban, impactaban el hueso exclusivamente por un tema mecánico. El músculo se contraía y eso hacía que por tracción el hueso se remodelara. Sin embargo, se sabe actualmente que hay también una comunicación bioquímica. Eso quiere decir que es una comunicación a través de moléculas secretadas. De esa forma, las fibras musculares liberan factores cuando se contraen, cuando están activas, que van a impactar sobre la biología de las células óseas y van a aumentar entonces
proliferación y diferenciación de osteoblastos, la viabilidad de los osteocitos y viceversa. También las células óseas son capaces de enviar vía estas moléculas secretadas información al músculo para regular así de manera cruzada la homeostasis del sistema general. Y aquí solamente una serie de moléculas que se han descrito hasta ahora como posibles mediadores de moléculas que van desde células óseas a impactar al músculo y desde fibras musculares que irían a impactar la biología ósea. Solo para ponerlos en contexto, ¿en qué estaba yo antes de llegar a la facultad de odontología y empezar a trabajar en el aparato masticatorio, que es donde trabajo ahora? Yo trabajaba particularmente en las bases moleculares, en definir cuáles eran las vías de señalización que regulaban la plasticidad muscular. Esto quiere decir cómo el músculo se adapta a los estímulos externos, como básicamente un músculo que se entrena, por ejemplo, una persona que corre maratón, va a ser un músculo totalmente distinto a los músculos de las piernas de una persona que es velocista, que es un fondista, ¿cierto? Y eso requiere entonces que el músculo, la fibra muscular, sea capaz de detectar el estímulo que le está llegando desde la neurona motora y traducirlo hacia el intracelular en una serie de eventos que lleven a cambio de la expresión de genes. Porque vamos a necesitar que se expresen otras proteínas, otras miocinas, que haya más o menos mitocondrias de acuerdo al tipo de músculo, que el ATP se genere más por glicólisis o más por vía mitocondrial, que haya más o menos glicógeno según los requerimientos de cada tipo de fibra que vamos a tener. Y eso lo hicimos exclusivamente en músculos de las extremidades y detectamos, solo para mostrarles un tema tremendamente celular, en que demostramos que si esto es una fibra muscular, la membrana plasmática, extracelular, intracelular, demostramos que hay toda una vía, que lo único que me interesa, que es mi molécula favorita, que sepan que es del ATP. Pero el ATP no adentro de la célula, sino que afuera de la célula. Demostramos que cuando hay una despolarización de la membrana muscular, ya sea por estimulación eléctrica, exógena, como hacemos nosotros, o por eventos de la motoneurona, la fibra muscular es capaz de liberar ATP hacia el extracelular y el ATP señaliza a través de receptores y gatilla una serie de eventos que van a llevar finalmente a cambios de la expresión de genes. A cambios de la expresión de genes tanto de moléculas que van a llevar a plasticidad muscular, es decir, tipos de miocinas, miocinas, etc. O también a expresar lo que llamamos mioquinas. Las mioquinas son moléculas que libera la fibra muscular durante su actividad y que van a tener impacto en tejidos vecinos o incluso a nivel endocrino. Se sabe, por ejemplo, que la interleuquina 6, originada desde el músculo en ejercicio, es capaz de incluso impactar a nivel hepático y regular entonces la degradación del glicógeno para que haya más aporte de glucosa en la sangre y los músculos ejercitándose puedan captar también más glucosa. Entonces, finalmente, toda esta ruta en que tenemos liberación de ATP, acción sobre receptores de ATP que son del tipo P2 y P2X, toda una cascada de señalización regula la expresión de genes. Por lo tanto, eso es lo que llamamos acoplamiento, excitación, transcripción, que es como la excitación, la despolarización de la fibra muscular es capaz de cambiar la expresión de genes. Porque además la despolarización hace otra cosa primero, que es hacer que el músculo se contraiga. Es lo primero, lo que uno sabe, ¿cierto? Ese es el acoplamiento, excitación, contracción. Lo primero que pasa, despolarización lleva aumentos de calcio intracelulares, contracción. Pero hay una onda de calcio tardía que es mediada por todo este complejo y que va a mediar entonces el acoplamiento, excitación, transcripción. Ahí estaba yo, ¿ya? Describimos eso, hartos años de estudio y hartas publicaciones fueron necesarias para ir armando este modelo, que uno lo dice tan trivial, ¿cierto? Pero cada una de estas moléculas necesita una serie de aproximaciones experimentales y modelos experimentales. Y lo interesante, y es interesante porque lo vamos a abordar también en los músculos masticatorios posteriormente, es que vimos que todo este complejo y este proceso de señalización estaba desregulado, por ejemplo, en patologías como la distrofia muscular de Duchenne, en un modelo ratón, el ratón MDX, que es un modelo clásico de distrofia muscular de Duchenne. Está alterada esta señalización, está muy aumentada la liberación basal de ATP y eso hace que
se lleve a atrofia muscular. Y cuando yo soy capaz de regular, volver a niveles basales normales del ATP, las fibras se restituyen y el ratón incluso MDX distrófico que tiene actividad funcional muy alterada recupera función, recupera fuerza, recupera movilidad, etc. Y además está muy alterado exactamente en la misma dirección en ratones envejecidos, ¿ya? Entonces eso nos llevó a pensar que esta es una ruta que es relevante también en estudiar en distintas patologías. Y llegué a la facultad de odontología en que yo, muy ignorante, habiendo estudiado por muchos años músculos esqueléticos, pensaba que los músculos masticatorios y de cabeza y cuello eran iguales a los de tronco y extremidades, y me encontré con la sorpresa que no, que son tremendamente diferentes y están muchísimo menos estudiados. ¿Por qué son diferentes? Primero que nada porque tienen distinto origen embrionario, ¿ya? Los músculos de cabeza y cuello derivan de los arcos faringios y los músculos de tronco y extremidades derivan de los ómnitos. Tienen distintos tipos de miosinas. Las miosinas clásicas que tienen las fibras musculares de tronco y extremidades son tipo 1, tipo 2A, 2B, 2X. Bueno, los músculos masticatorios tienen esas mismas, pero además tienen una miosina neonatal, que los músculos de las extremidades desaparece después del desarrollo embrionario. Expresan miosina cardíaca, que expresan los cardiomiocitos, también están los músculos masticatorios, etc. Y algo que es tremendamente interesante es que en los músculos masticatorios una misma fibra muscular puede expresar más de un subtipo de miosina, que para mí era totalmente anormal. O sea, en los músculos de las extremidades, si una fibra es rápida, expresa una miosina rápida. Y eso significa que esa fibra va a generar mucha fuerza y se va a fatigar rápido. Si una fibra es lenta, expresa miosina lenta, tipo 1. Y eso significa que probablemente va a ser una fibra que van a tener, por ejemplo, los maratonistas, ¿cierto? Que va a generar poquita fuerza, pero se va a fatigar en tiempo mucho más largo. ¿Qué pasa en los músculos masticatorios? Una misma fibra puede tener miosinas rápidas y lentas, y de esa forma tenemos músculos que generan una tremenda fuerza y no se fatigan. Tienen mucho mayor resistencia a la fatiga. Entonces son músculos súper interesantes de estudiar y muy poco estudiados a nivel celular. Hay estudios funcionales, por electromiografía, hay estudios hasta la histología. Sin embargo, en biología celular hay muy pocos antecedentes, por lo que encontré que era un tema relevante y muy interesante de estudiar. Y además son músculos que son muy remodelables dependiendo de la demanda, por el tipo de dieta, en funciones, disfunciones, parafunciones, etc. Entonces lo primero que me pregunté fue si todo este mecanismo que nosotros habíamos descrito en músculos de las extremidades pasaba también en músculos masticatorios. Nosotros usamos particularmente el modelo de ratón, utilizamos el músculo macetero del ratón, y efectivamente ocurre. ¿Qué demostramos en el músculo macetero del ratón? Que se expresan, aquí solo les muestro un receptor de ATP, pero hemos visto la expresión de más de 8 receptores de tipo P2I o P2X. Se ve aquí un corte transversal del músculo macetero y se ve cada una de estas celditas son las fibras musculares, ¿cierto? Y se ve cómo se expresa el receptor P2I. Aquí hay solamente una ampliación, en verde se ve el receptor de ATP. Además, una herramienta que usamos nosotros normalmente para tratar de remediar lo que hace la neurona motora es las fibras musculares o el músculo aislado, estimularlo eléctricamente con una frecuencia determinada. Y en esas condiciones vimos exactamente lo mismo que veíamos en los músculos de las extremidades, que si vemos el tiempo post-estímulo eléctrico y medimos el ATP en el extracelular, vemos que luego del estímulo eléctrico hay un aumento en el ATP extracelular. Por lo tanto, esto está induciendo que el ATP salga de la célula. Siempre me preguntan por qué en el músculo que necesita tanto ATP, el ATP va a querer salir, ¿ya? Pero la verdad que el porcentaje de ATP que sale respecto del que esté adentro no es más del 2%. Lo que pasa es que como tiene sus receptores en la misma membrana, actúa ahí, perimembrana, está tremendamente concentrado, entonces no es necesario que se libere demasiado. No es una pérdida para la fibra muscular que se libera ATP, sino que al contrario, es una molécula que sirve como señalización hacia la misma célula de manera autocrina o paracrina hacia las células vecinas. El ATP no señaliza distancia, no es endocrino. O sea, después de
entre 10 minutos y 40 minutos en el extracelular el ATP se degrada rápidamente. Tiene enzimas que lo van metabolizando a ADP, AMP, adenosina, y la adenosina es recaptada por la célula. Entonces es un señalizador netamente local para que las células se comuniquen entre sí, las células cercanas. Ok, entonces el músculo macetero tiene receptores de ATP, libera ATP después de una estimulación eléctrica. Aquí medimos la expresión de interleuquina 6, que yo les dije que era una mioquina clásica, la mioquina más estudiada. Después de estimulación eléctrica del músculo macetero, vemos cómo, si está la basal en barrita negra, aumenta la expresión. Esto, estoy segura si son 2 o 4 horas después de la estimulación, vemos aumento en el mensajero de interleuquina 6. Y este efecto es totalmente bloqueado cuando yo bloqueo cualquier punto de esta ruta. Si utilizo apirasa, que es la enzima que degrada el ATP, esto no ocurre, el estímulo eléctrico no tiene ningún efecto. Si utilizo suramina, que bloquea los receptores de ATP, P2X, P2Y, no pasa. Si utilizo carbenoxolona, que bloquea el canal por el que el ATP sale, que es un canal de panexina, el estímulo eléctrico tampoco tiene efecto. Entonces, al igual que lo que vemos en músculos de las extremidades, el ATP en este sistema es un mediador entre la despolarización y los efectos que llevan a cambio en la expresión de genes, como en este caso la interleuquina 6. Hemos visto lo mismo para interleuquina 1 beta, hemos visto lo mismo para genes de plasticidad como troponinas lentas rápidas, como PGC1 alfa, citrato sintasa, etc. Y aquí yo les había mostrado que aumentaba el mensajero de interleuquina 6, pero aquí vemos como en línea azul, el estímulo eléctrico promueve también la salida de interleuquina 6. ¿Sí? Ahora medimos interleuquina 6 en el medio extracelular. Si es una mioquina se tiene que secretar. Y así es, y lo mismo se bloquea cuando yo bloqueo los receptores de ATP. ¿Ya? Entonces esto está funcionando en el músculo macetero. Perfecto. Por lo tanto, aunque yo diga que estos músculos son tan distintos a los de tronco y extremidades, al parecer hay componentes y rutas moleculares que están conservadas. Y aunque tengan distinto origen embrionario, puede que los fenómenos de base sean compartidos. Posteriormente yo les dije que a mí me interesa la comunicación entre músculos y huesos, y la verdad que ahí tenemos un tremendo territorio favorable de estudiar en el aparato masticatorio, en que contamos con la articulación temporomandibular, que tiene un amplio rango de movimiento, es la articulación más utilizada en humanos, bilateral, porque era totalmente novedoso para mí, que había estudiado siempre las extremidades, que si movía un lado se me afectaba el otro, ¿cierto? Eso yo normalmente las patas podía tener uno inmóvil, pero aquí no pasaba. Y también, al igual que los músculos masticatorios, tremendamente remodelables, tanto en condiciones fisiológicas como en patología. Muy adaptable a los estímulos, a los tipos de alimentación, al desuso, etc. A la inflamación. Entonces la pregunta, y eso se liga completamente con lo que vamos a hablar en la charla de hoy, es considerando la comunicación cruzada músculo-hueso, que a mí me interesa, ¿qué pasa, por ejemplo, con los huesos del aparato masticatorio cuando los músculos están paralizados? Y esto fue una pregunta como bien naive, ¿eh? Y que empezamos, yo tenía esta pregunta en la comunicación músculo-hueso y le empecé a consultar un poco a Guillermo también, viendo cómo tener algunos modelos que de alguna forma regularan, por ejemplo, los músculos masticatorios y ver entonces cómo se impactaban los huesos, para tratar de estudiar esta comunicación cruzada. Y dentro de las primeras cosas que hicimos fue pensar en cambios en la dureza de la dieta, en la consistencia de la dieta. Entonces hay otra tesista del laboratorio que está trabajando en también modelo ratón, en que los alimenta con los pellets normales, con los pellets disueltos en agua, una dieta blanda, y con una dieta extra dura que, aparte de sus pellets que comen, tienen dispositivos de un plástico inerte que roen. Los ratones siempre quieren roer. Y efectivamente hemos visto que de esa forma, con la dieta blanda, podemos tener atrofia del músculo macetero, y con la dieta extra dura tenemos hipertrofia del músculo macetero, y ver de esa forma entonces qué le pasa al músculo, cómo señaliza el hueso, etc. Y en eso estábamos cuando comenzamos a conversar con Julián Balanta, que es quien les conversó el mes pasado en una charla. Él es odontólogo, es rehabilitador oral de Colombia y llegó a hacer el doctorado en ciencias odontológicas de la Universidad de Chile, y comenzamos a hablar de trabajar juntos en el laboratorio.
Y él planeó su tesis en un tema que ha resultado tremendamente interesante y ha tenido bastante más aristas de las que pensábamos, y la verdad que como todo en ciencia uno descubre una cosa y aparecen 10 otras preguntas y uno no sabe mucho por dónde seguir. Y el punto fue ver qué pasaba usando como estrategia de parálisis muscular la toxina botulínica. Básicamente porque es un abordaje que se utiliza en clínica. La toxina botulínica, particularmente tipo A, que se conoce con distintos nombres comerciales y que se utiliza de manera off-label en el aparato masticatorio en tratamientos de hipertrofia macetarina benigna, bruxismo, dolor miofacial y una serie de trastornos temporomandibular. La toxina botulínica, que es sintetizada por este bacilo gram positivo anaeróbico que forma esporas en el suelo y es tremendamente resistente en el suelo y en alimentos mal conservados. Entonces la verdad que puede vivir por años hasta que una persona lo ingiere y claro, en el estómago, ¿cierto? Y el intestino encuentra las condiciones óptimas de desarrollo. Por eso yo siempre doy ese dato freak porque hay gente que no lo sabe. Los niños menores de 2 años no tienen que comer miel. No tienen que comer miel, porque la miel es una tremenda fuente o sea, se ha visto que está muy contaminada muchas veces con Clostridium botulinum. ¿Y qué pasa? Si esa miel la come un adulto, el adulto tiene microbiota, ¿cierto? Que le va a hacer la pelea y probablemente no pase demasiado. Pero el niño antes de los 2 años no tiene la microbiota todavía intestinal desarrollada y por lo tanto es un caso típico que ocurra botulismo en infantes por consumir miel. Ok, y esta toxina cuando está en sus condiciones óptimas libera entonces la toxina botulínica, que es un péptido, una proteína que se va a unir específicamente a terminales colinérgicos, ¿ya? Como por ejemplo la neurona motora y la neuromuscular. Tiene receptores. Entonces, la verdad que es bien específico, no es que se una a cualquier terminal nervioso. Y es la causante del botulismo, que es lo que se conoce como parálisis flácida, que da el fenotipo que ustedes ven ahí, contraria a lo que hace la toxina tetánica, que genera parálisis espástica, ¿cierto? El botox lo que hace es paralizar los músculos, la toxina tetánica, en cambio, lo que hace es evitar que, una vez que están contraídos, se relajen. ¿Ya? Demoran mucho los tiempos de relajación y entonces las personas quedan con espasmo, con hipercontracción. ¿Cómo actúa la toxina botulínica? Siguiendo con las moléculas, a mí me encantan las moléculas, así que lo siento si les doy mucho la lata, pero de repente igual es bueno como tener una visión diferente. La toxina botulínica en el terminal colinérgico, como les dije, tiene receptores específicos. Entonces, si viene aquí la toxina, se une específicamente y se endocita. Eso quiere decir que entra al terminal nervioso en una vesícula. Y esta toxina que tiene tremendas habilidades, es capaz de salir de la vesícula. Eso, yo conozco muy pocas proteínas que son capaces de hacerlo. Sale de la vesícula y tiene actividad metaloproteasa, específica para proteínas SNAP, sintaxina, BAMP, que son las proteínas esenciales para que las vesículas con neurotransmisores, en este caso acetilcolina, se unan a la membrana plasmática y se liberen por exocitosis cuando llega el impulso nervioso. Por lo tanto, la toxina botulínica lo que hace es generar una denervación química finalmente. ¿El músculo está ok? Sí. ¿La neurona está bien? ¿La neurona motora, el terminal, está bien? Sí, pero finalmente no sale acetilcolina. Entonces no hay conversación entre el terminal nervioso y el músculo, la fibra muscular. La toxina botulínica tipo A es la toxina más poderosa y letal conocida en el mundo hasta ahora. Si uno lo compara, si uno mira las dosis letales 50, en este caso están vistas para ratas, vemos una serie de compuestos que uno los reconoce como tremendamente tóxicos: heroína, cocaína, estricnina, gasarín, saxitoxina, que es la toxina de la marea roja, mismas dosis para matar a la mitad de la población animal. De toxina botulínica oral en las mismas condiciones, muchísimo menos. Si es inhalable o intravenoso, muchísimo menos. ¿Ya? Entonces es una toxina tremendamente potente, pero esto es medio tricky, ¿cierto? Uno dice esto así como para impactar, pero la verdad que ya Paracelso decía que nada es veneno y todo es veneno dependiendo de la dosis.
Y eso es que una misma droga finalmente puede ser un fármaco o puede ser un tóxico, de acuerdo a la dosis que lo use. Entonces, finalmente, la manera en que se usa la toxina botulínica actualmente efectivamente no es letal en humanos cuando se usa dentro de los parámetros normales, ¿cierto? Han habido por sobredosis, sí, casos de muerte de niños en Estados Unidos por uso de toxina botulínica, especialmente cuando lo usan en parálisis espásticas en niños, cuando se inyectan muchas zonas en grandes cantidades y se genera de esa forma un botulismo iatrogénico. Aquí puse el prospecto de la FDA que está actualizado en mayo del 2018. Esto en mi computador se ve clarito, hacia aquí está con demasiado brillo el proyecto. De todas las indicaciones que dice el prospecto para las cuales está aprobado por la FDA el uso de toxina botulínica. Y eso es incontinencia urinaria, todo esto en mayores de 12 años, migraña, espasticidad también en adultos, distonía cervical, blefarospasmo, estrabismo y hiperhidrosis axilar. Todos esos son, o sea, esos son lo que dice la FDA. Ok, aquí está el prospecto de la toxina botulínica tipo A de tal compañía y se puede usar para esto, está aprobado para esto. Por lo tanto, todos los otros usos que se les den son lo que se llama off-label, eso quiere decir fuera del catálogo. Y se usa muchísimo. Y nosotros sabemos y conversamos y la verdad que uno está consciente de cómo es útil la toxina botulínica en muchos casos, pero cuando empieza a aparecer en el Cyber Day o me empieza a llegar todos los días por Facebook, a mí como que se me empiezan a erizar los pelos porque uno dice como que algún tipo de regulación aquí falta, ¿cierto? Cuando aparece Botox Party, a mí no sé, me producen cosas. Entonces, ¿cómo tratar de ver que esto se use, ¿cierto?, de manera adecuada? Todo esto son páginas de Chile, ¿ya?, que nos llegan a diario. Probablemente como uno también publica cosas de toxina botulínica, me llega mucha oferta, ¿ya?, y yo la guardo, porque para esto me sirve. Ok, entonces nuevamente, ¿qué ocurre con los músculos del aparato masticatorio cuando se paralizan? Y nosotros nos enfocamos particularmente con Julián en el laboratorio en el músculo macetero, en la aplicación de toxina botulínica en el músculo macetero de ratones, y generamos un modelo de inyección unilateral de toxina botulínica en ratones. Son ratones Valve-C, dos ratones blanquitos de 8 semanas, a los que se le inyecta toxina botulínica en el macetero al revés, en el macetero derecho, da lo mismo, y en el contralateral se inyecta el mismo volumen de solución salina, que es el vehículo en que está diluido la toxina, ¿cierto?, como control. No es que el otro lado yo no lo inyecte, porque si no me podrían decir, ah, pero quizás es el pinchazo, ¿cierto?, es la inyección que genera inflamaciones. Bueno, el otro lado igual tiene inyección, pero solo solución salina. Y se inyectan 0,2 unidades en 10 microlitros, que es una dosis escalada respecto de lo que se usa normalmente en maceteros humanos para tratamientos, por ejemplo, de bruxismo. Escalada de acuerdo al peso del músculo macetero. Y tenemos además, en algunos gráficos ustedes van a ver que hay ratones controles, que esos son básicamente ratones que no tienen inyección alguna, ¿ya? Solamente son de la misma edad y están en las mismas condiciones, pero sin inyección. ¿Por qué? Porque pensamos inicialmente que al paralizar el lado derecho, en este caso con toxina botulínica, el izquierdo podríamos tener algún tipo de hipertrofia por sobreuso. Finalmente no ocurrió, ya vamos a ver más adelante que ese lado, el lado contralateral, es exactamente igual al lado de los ratones no intervenidos, ya, pero era necesario hacer ese control. ¿Qué vimos en los músculos maceteros de estos animales? La gracia aquí es que tenemos los músculos del mismo animal, con toxina y sin toxina. Una inyección local de un volumen muy pequeñito. Hicimos una estandarización inicial en que íbamos midiendo con un colorante en los animales que no difundiera más allá del músculo macetero, y de hecho volúmenes muy grandes pueden tener además efectos, por ejemplo, como que afectan la glándula lagrimal y los animalitos quedan sin poder pestañear. Entonces la verdad que nosotros vemos a los animales en muy buenas condiciones y eso indica que es muy local la inyección.
Entonces, lo primero que medimos fue la masa del músculo macetero después de 2 días y después de 2 semanas de inyección de la toxina. Y vemos que luego de 2 semanas ya es significativo el cambio en la masa del músculo macetero en el lado que está inyectado con toxina botulínica. Lo hicimos a 2 semanas. Habían algunos estudios en la literatura, en ratas, algunos en conejos, y la verdad que nadie había probado tiempos tan cortos. Normalmente en roedores o en conejos se trabajaba con 4 semanas. Nosotros quisimos justamente ver qué pasaba con los efectos tempranos. Muchas de las cosas que queríamos ver eran efectos moleculares, entonces tratamos de ver el menor tiempo en que veíamos un cambio en el fenotipo. Y eso fue a las 2 semanas. A las 2 semanas ya vemos que el músculo es más pequeño, el músculo del lado intervenido. Además, aquí hay un corte transversal de músculo macetero y está teñido el borde de las fibras musculares con un marcador X, solo para marcar los límites, los núcleos en azules. Y se ve, cuantificamos también que las áreas de las fibras musculares del lado intervenido con Botox son mucho más pequeñas. Con estos datos yo todavía no podría decir que hay atrofia, porque solamente el músculo es más pequeño y las fibras son más pequeñas. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, lo que yo les decía, los músculos de una persona que corre la maratón son finos, son pequeños, sus fibras musculares, son angostas, pero no están atrofiados, al contrario, son fibras tremendamente eficientes. Entonces no basta solamente este parámetro para decir que el músculo está sufriendo algún tipo de atrofia. Lo que hay que medir son marcadores de atrofia muscular y de regeneración, y es lo que fuimos a medir justamente en estos músculos. Y vimos 3 marcadores distintos, 2 de atrofia, que son 2 genes, atrogina 1 y MURF1, que ustedes ven cómo aumenta tremendamente su expresión en el lado intervenido con Botox respecto a su contralateral consanguíneo. Y además aumenta más que ninguno miogenina, que es el marcador por excelencia de reparación muscular. Cuando una célula muscular entiende que está sufriendo algún tipo de proceso de degradación, de atrofia, trata de repararse como sea. Y empieza entonces a sintetizar miogenina, y eso es lo que se ve aquí. Entonces, esto sí nos dice que el músculo macetero intervenido con toxina botulínica se atrofia en nuestro modelo respecto del contralateral. Posteriormente fuimos a ver qué pasaba, nos interesaba el hueso, ¿cierto? Y pensamos en el cóndilo, ¿cierto? Que aparte del efecto de moléculas va a tener además todo el efecto de la carga mecánica, que ya no va a estar con el músculo paralizado. Y aquí ven ustedes, esta es una mandíbula de ratón en que se ve que tienen un incisivo delantero, posteriormente aquí tienen molares, y ese es el cóndilo que nosotros disectamos y vamos a ver la expresión de distintos genes. En este caso fuimos a ver el cóndilo que estaba adyacente a los músculos maceteros, intervenido o no, cómo estaba la expresión de RAN ligando, que es un marcador de resorción ósea por excelencia. Y a los 2 días después de la inyección de Botox está tremendamente aumentado. RAN ligando. Esto ya lo publicamos a comienzos de este año en Journal of Anatomy, Annals Anatomy. Nos llamó la atención muy pronto. De hecho el enfoque por el que salió tan rápido esa publicación, que era solo el estudio piloto, con muy poquitos animales, fue por lo temprano del efecto. O sea, 2 días post-Botox ya hay un marcador molecular de resorción ósea en el cóndilo mandibular, del lado tratado con Botox y no del contralateral. ¿Ya? Cabe mencionar que estos animales se alimentan bien, no bajan de peso en ninguno de los días, porque también hay algunos grupos que han hecho intervenciones con toxina botulínica bilateral, pero en ese caso los ratones dejan de alimentarse, bajan de peso, entonces ahí uno confunde todos estos efectos con posibles efectos nutricionales. Chequeamos todos los signos de confort de los animales, no están estresados, no se les eriza el pelaje, etc. Entonces, durante esas 2 semanas, que es lo que los mantenemos, los animales están en buenas condiciones. Sin embargo, al parecer, ni el músculo ni el cóndilo están de esa manera. Posteriormente hicimos un corte sagital del cóndilo y fuimos a ver por histología, por un corte histológico que teníamos con tinción tricrómica de Goldner, el lado intervenido con toxina y su lado control, su mismo lado control. Y si ustedes ven en verde
hueso, ¿cierto? Y en morado teñido los espacios intertrabeculares, solo de mirarlo, ¿cierto? Bien subjetivo, uno dice, a mí me parece que aquí hay más hueso, a mí, pero es bien subjetivo y eso no nos sirve. Hay que cuantificarlo y lo cuantificamos con un programa que es capaz de discriminar, de medir el grosor trabecular, el área de hueso respecto del área total, etc. Y de esa forma vemos que el parámetro clásico de microestructura ósea, que es el área de hueso por área total de tejido, está muy disminuido en el cóndilo inyectado del músculo adyacente al músculo inyectado con Botox. Y lo mismo el grosor trabecular, están tremendamente disminuidos. Hasta aquí publicamos en el primer artículo, que era un estudio piloto en que dijimos el modelo está andando, ok. Sin embargo, esto es un corte, ¿cierto? Un corte medial en que alguien me podría decir, quizá usted en un cóndilo lo sacó de aquí en el medio y el otro está un poquito más atrás, entonces yo no sé si eso es tan comparable, ¿ya? Entonces lo que hicimos posteriormente fue escanear las mandíbulas completas por microtomografía. Julián ya ha hecho 2 pasantías en Alemania, en el Instituto Max Planck de Leipzig, en que colaboramos con el doctor Cornelius Kupsik, y él entonces escanea las mandíbulas completas. Mandamos por DHL 40, 50 mandíbulas de los animalitos con tratamiento y, pucha, que se ve clarito, pero bueno, es capaz de tener esta reconstrucción tridimensional de la que nosotros en una etapa inicial analizamos exclusivamente el cóndilo, que es lo que se ve aquí rotando, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia? Que en la microtomografía tenemos los cortes cada tanta distancia. Estas tienen una muy buena resolución de 5 micrómetros, por lo tanto podemos ir siguiendo la microestructura ósea interna también, y en 3 dimensiones, y hacer todos los cálculos y análisis necesarios. Con esas reconstrucciones, lo primero que hizo Julián fue ver desde una vista superior un poco la superposición para ver visualmente qué pasaba con la forma y la estructura de estos cóndilos. Y de nuevo, de manera muy subjetiva, a mí me parece obvio, pero a ustedes puede que no, yo veía un cambio de forma. Me parecía que si superponemos esto, uno de los cóndilos está girado, ¿cierto? Para que de ser imagen especular puedan superponerse. Y están superpuestos aquí y se ve evidentemente que el cóndilo que ha estado expuesto a un macetero paralizado es más angosto, tiene una curvatura, pero de nuevo, subjetividades no nos sirven ni a nosotros ni a los revisores de los trabajos, por lo tanto había que hacer algo que fuera cuantificable. Y para eso hizo un tremendo trabajo Julián en asociación con la doctora Viviana Toro de la Facultad de Odontología, haciendo morfología, análisis de morfología geométrica, morfometría geométrica, perdón, en que por una serie de algoritmos básicamente uno es capaz de ponerle unos landmarks a los cóndilos que debieran ser relativamente constantes, y esos se analizan entonces cómo varían en las distintas poblaciones. Y se grafican aquí, de nuevo, hay una, no sé nada. Esto tiene rayitas que lo unen, ¿eh? Que unen las poblaciones, van a tener que creerme. Control derecho e izquierdo es básicamente cóndilos de animales que no fueron tratados, intervenían con nada. Y vemos como todos los puntos se agrupan relativamente cercanos, también relativamente cercanos los cóndilos contralaterales al Botox. Sin embargo, los cóndilos con Botox están alejados de toda esta población, y eso de nuevo no se ve. Básicamente hay curvaturas, todo esto se explica por curvaturas o cambios que aparecen en el cóndilo del lado intervenido, ¿ya? Por lo tanto, hay cambio de forma del cóndilo asociado a un músculo que está paralizado. ¿Cuál es la gracia, como yo les decía, de la microtomografía? Que Julián es capaz de hacer este tipo de reconstrucciones, en que aquí está midiendo el grosor trabecular a lo largo de todos los cortes, y por lo tanto en 3 dimensiones. ¿Cómo funciona este algoritmo? Ustedes ven aquí un mapa de calor que está en micrómetros, en que más azul, más angosto, más rojo, más grueso. Y cómo funciona el programa es que básicamente trata de situar pelotitas. Aquí, por ejemplo, sitúa una pelotita grande, la pone roja. Aquí las pelotitas que entran son más pequeñas, entonces son azules. Y de esa forma entonces podemos tener algo que
visualmente nos va a dar un indicio de dónde hay más o menos grosor trabecular, pero además es cuantificable. Yo puedo medir la cantidad total de hueso, el grosor de las trabéculas, etc. Y aquí, ahí, más rojo, más gruesas las trabéculas. Tenemos el lado control y el lado con botox. El lado con botox es más amarillo, verde. El lado control es más rojo, amarillo. En el lado con botox ustedes pueden empezar a ver acá arriba poros que uno ve hacia el otro lado, que en ningún caso se ven en el lado control. Y nuevamente aquí, verde, celeste, cuando aquí es más rojo, amarillo, verde. ¿Ya? Entonces, eso nos da un primer indicio de que al parecer había una disminución en toda la estructura tridimensional, un cambio en el grosor trabecular. Y acá están las reconstrucciones completas, fijas, que son las que posteriormente se cuantificaron en distintos tipos de vistas, ¿cierto? Todas estas son los lados de los músculos intervenidos con toxina, y estos son los lados contralaterales, y ustedes pueden ver cómo tanto la cara posterior, la cara frontal, es capaz de verse mayor grosor trabecular en el lado salino que en el lado botox, de una vista superior también, y de la vista medial, la verdad que es impactante la diferencia. Estos son cóndilos de un mismo animal, el lado inyectado con salino y el lado del músculo inyectado con toxina. Cuando vamos a cuantificar estos parámetros, podemos tener lo mismo que habíamos medido en el corte por histología, pero ahora ya es del volumen. Ahora ya no son áreas, sino que son volúmenes. Lo tenemos en el cóndilo completo. Entonces no hay ningún tipo de error posible en esa medición. Y vemos cómo el lado contralateral inyectado con salino tiene exactamente el mismo volumen óseo respecto del volumen del tejido que los lados del ratón sin tratar. Pero está muy disminuido el del cóndilo tratado con toxina. Lo mismo para el grosor de las trabéculas. Por lo tanto, los cóndilos son más pequeños, tienen distintas formas, tienen menor contenido óseo y las trabéculas son más angostas. Quisimos ver lo mismo, pero ahora ya no en el cóndilo, sino en el hueso alveolar, en la zona del primer molar. Para ver si esto era exclusivo de una zona, ¿cierto? El cóndilo, que puede que sufra más por temas de carga o era más por contacto directo con el músculo. Entonces, ¿qué midió aquí Julián? Vio en el lado control y salino, aquí está el hueso alveolar en la zona del primer molar, esos son los espacios radiculares, y midió aquí los parámetros de volumen óseo respecto de volumen total y de grosor de las trabéculas, y no se vio ninguna diferencia significativa. Tampoco cuando miramos aquí, que es esto, que es el, ¿cómo se llama? Maceterino, no es arco, es el, ¿cómo se llama? ¿Tiene el reborde maceterino, que es donde, claro, que es donde se inserta el macetero aquí en los ratones, que tampoco dio significativo, pese a que nosotros encontramos, no visual, pero yo creo que hay cosas cualitativas que uno tiene que describir. De hecho, en un paper que estamos enviando ahora, lo describimos de esa forma. Nosotros lo vemos diferente. Aquí, que es donde se inserta el macetero, vemos que hay una zona que parece mucho más una meseta en el lado intervenido con botox que en el lado que tiene salino. Sin embargo, los parámetros de microestructura ósea no cambian, pero tal vez si nosotros le hacemos algún análisis como hicimos de morfología geométrica, vemos que sí hay algún tipo de cambio de forma, y eso todavía no lo hemos hecho, ¿ya? Y aquí está cuantificado entonces el volumen óseo, no cambia en el donde se inserta el macetero, ni en el hueso alveolar, y tampoco el grosor trabecular. Y esto, miren, recién nos aceptaron este paper de todo lo que les he mostrado, así que estamos felices porque lo aceptaron ahora hace poquito, ya está en etapa de producción. Así que esperamos que alguna de esas fotos bonitas sea posible de que vayan en la portada. Estamos tratando de que eso sea así. Eso es lo que pasa, ese es el fenómeno. ¿Qué nos pasó? O sea, ¿qué nos cuestionamos nosotros inicialmente? La verdad, desde que se gestó el trabajo con Julián, fue ver un poco qué pasaba con los mecanismos celulares que llevaban a este efecto.
pero surgió también en las publicaciones. Cuando lo mandamos a publicar decían, ah, sí, pero qué descriptivo. O sea, y el mecanismo molecular, y o sea, uno sacaba los pelos más o menos tratando de tener esas imágenes y todo bien validado, pero la verdad que cuesta mucho publicar en el área cuando no hay un mecanismo molecular que esté dando algún indicio de lo que pasa, molecular o celular, al menos qué está pasando. Entonces volvimos a la idea original de Julián, que era tratar de entender y tener una teoría de cómo podría estar ocurriendo esta pérdida ósea en el lago intervenido con Botox. Y lo que pensamos inicialmente es que, ya sea por disminución de la carga o por factores solubles liberados por el músculo atrofiado, podría estar ocurriendo apoptosis de osteocitos, que se sabe que aumenta los niveles de ranligando y eso promovería entonces la proliferación y diferenciación de osteoclastos, llevando finalmente a la resorción ósea. Una hipótesis, ¿cierto? Hay que probar cosas. Lo primero, o sea, no temporalmente, pero una de las cosas que ha visto Julián en este último tiempo, está tratando de ver una serie de marcadores moleculares en cortes histológicos para ver finalmente si hay apoptosis de osteocitos, si aumenta ranligando, en qué tipos celulares aumenta, si hay aumento de, por ejemplo, de caspasa 3 activada, que es un marcador de apoptosis, y si aumentan los osteocitos. Entonces la verdad que es un trabajo de histología bien fino que se está tratando de hacer ahora. Pero ya hay una primera aproximación mirando osteoclastiogénesis con un marcador, no sé por caso, que es citoquímica contra TRAP, que es la fosfatasa alcalina ácida resistente a tartrato, que es un marcador de osteoclastos activos. Aquí tenemos en el mismo animal cóndilo salino, cóndilo toxina. Miren la diferencia de tamaño, esto es a los 7 días. Todo lo que yo les mostré de cóndilos escaneados eran 2 semanas post-Botox. Nunca escaneamos tiempos anteriores porque dijimos, no, vamos a esperar que el efecto del fenotipo, ¿cierto? Ok, los eventos moleculares los vemos temprano, pero el fenotipo veamos lo tardío. Bueno, o sea, a los 7 días es bien decidor. Y aquí entonces la citoquímica de TRAP marca en púrpura los osteoclastos activos, que uno los ve aquí en los rebordes, y todas esas zonas moraditas se pueden cuantificar con programas determinados y se puede ver el número de osteoclastos, la superficie de los osteoclastos de acuerdo a la superficie ósea total, etc. Aquí, sí, en estas imágenes cuantificamos en un N de 4, tenemos un N pequeñito todavía, el volumen óseo respecto del volumen total del tejido. La disminución no es significativa aún, con un N de 4, da un P menor a 0.2. ¿Ya? De nuevo yo diría, oye, yo le dije a Julián, pero ¿cómo no va a ser significativo? Pero bueno, probablemente porque el N es pequeño, ¿cierto? Ahí tenemos que aumentar el... Lo interesante es en la superficie de osteoclastos respecto del volumen óseo, está aumentada al borde de la significancia, 0.06, significancias desde 0.05, por lo tanto yo creo que aquí bastaría un animal más para que evidentemente viéramos que está aumentada la superficie de osteoclastos en el cóndilo tratado con toxina botulínica. ¿Cuántos se van a hacer ahí? ¿Cuánto? El N ahí está considerado 8, 10, 5 más. Y esto es bien interesante porque la verdad que aquí, como yo les dije, vimos que había efectivamente osteoclastiogénesis, pero ahora quisimos ver si había algún tipo de efecto de la apoptosis de osteocitos. Y aquí tenemos una colaboración con la doctora Lilian Plotkin, que es de la Universidad de Indiana, una experta en biología ósea, que tiene un compuesto, un análogo del bifosfonato, que bloquea específicamente la apoptosis de los osteocitos sin afectar, sin inducir ningún tipo de efecto sobre los osteoclastos, lo que es raro en un bifosfonato. Bueno, solamente bloquea la apoptosis de los osteocitos. Por lo tanto, utilizamos un par de días previos a la inyección de Botox y durante el tratamiento con Botox utilizamos la inyección de este fármaco para ver si de alguna forma era capaz de prevenir el efecto dañino de la parálisis maceterina sobre el cóndilo. Y si ustedes ven aquí, tenemos de nuevo el mapa de color. Rojo es grosor trabecular, mayor grosor trabecular, azul más pequeño. Vemos que con Botox, ¿cierto? Con toxina botulínica,
cae de nuevo trabéculas con menor grosor, y esto es parcialmente prevenido por este fármaco. Parcialmente, ¿por qué? Este gráfico de repente es medio difícil de entender, pero aquí tenemos el volumen óseo respecto del volumen de tejido total, y esto es lo que yo les estaba mostrando siempre, el lado control y el lado con Botox, cómo cae. Esa diferencia es de 0.08. Cuando yo hago lo mismo, pero en el animal que está inyectado con este análogo de bifosfonato, esa diferencia es de solo 0.05. Por lo tanto, hay una prevención significativa del efecto de aproximadamente el 35%. Por lo tanto, esto nos da un indicio de que muy posiblemente la apoptosis de los osteocitos está participando en este fenómeno, que muy posiblemente o necesitamos mayor dosis para tener mayor efecto, o hay efectos adicionales que estamos considerando, por ejemplo que haya algún tipo de defecto en los condriocitos, el cartílago, que se sabe que son los que posteriormente van a liberar, van a diferenciarse también en osteoblastos. Entonces estamos viendo distintas aristas, pero al menos apoptosis de osteocitos participa en parte en el daño óseo asociado a la parálisis de músculo macetero. ¿Qué preguntas y consideraciones nos hacemos nosotros con lo que tenemos hasta aquí? Primero, la toxina botulínica tiene un efecto transitorio de 4 a 6 meses en humanos, de aproximadamente un mes en ratones, y por lo tanto necesitamos inyecciones repetidas en el tiempo. ¿Qué pasa con inyecciones repetidas? Lo que nosotros estamos mostrando acá es una única inyección. ¿Qué pasará entonces con el hueso que está sometido a inyecciones sucesivas? Se sabe, por ejemplo, que en personas que están sometidas a hipogravedad, que van, por ejemplo, a viajes espaciales, hay atrofia muscular y hay osteoporosis, osteopenia cuando regresan a tierra, ¿cierto? Con ejercicio, en algunos meses los músculos ya están totalmente recuperados, los huesos no. La osteoporosis queda. Entonces, ¿qué pasa aquí? Quizá recupera, e incluso así, cuando decimos hay un efecto transitorio de la toxina en humanos, eso quiere decir que en 4 o 6 meses hay una recuperación de la función contráctil, ¿cierto? Pero hay algunos estudios que han seguido incluso por hasta 12 meses y ven que la microestructura muscular está tremendamente alterada incluso un año después de la toxina. Entonces, si bien la función se ha recuperado, el músculo no es un músculo totalmente sano. Entonces, ¿qué pasa en el tiempo? ¿Qué pasa con inyecciones repetidas? No lo sabemos. ¿Qué pasa con el uso de toxina botulínica en pacientes que ya tienen la articulación temporomandibular afectada? Por ejemplo, cuando se usa en pacientes con bruxismo, que es posible que ya tengan la articulación con algún tipo de daño. No sabemos, solo acá estamos trabajando con animales que son sanos. Y finalmente lo que planteamos es la necesidad de un seguimiento por imágenes cuando se hagan intervenciones de toxina. Nosotros entendemos lo beneficiosa que es para una serie de eventos en que alivia muchas series de espasmos, pero la verdad que es responsable advertir al paciente de los riesgos asociados óseos, que ahora sabemos, ¿cierto? Que antes uno no le decía porque no lo sabía, y hacer un seguimiento por imágenes. Yo creo que no está de más, ¿ya? Para ver, entonces, especialmente si hay alguien que va a ir con inyecciones sucesivas, ¿qué pasa? Aquí estamos viendo cóndilo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la inyección por temas estéticos? No lo sabemos. Muchas veces dicen que, como, por ejemplo, la gente que se inyecta aquí, es cierto, no hay una articulación, pero es un músculo que tiene que estar sano y enviándole señales al hueso para que sea un hueso homeostáticamente normal, y si está paralizado, yo tampoco creo que el hueso esté demasiado feliz, aunque no sea una articulación. Ahí sí que no hay nadie que ha estudiado, o sea, en músculos faciales, no hay nada con el tema de botox y cosas. ¿Sí? Tengo una pregunta que puede ser media pelotuda, pero A ver, estoy preparada. Los ratones son clones, ¿verdad? Son ratones. Claro, son isogénicos, sí. Mi pregunta es la siguiente: ¿no puede ser esa diferencia de estructurado se atribuida a que sea en el fondo y que sea mantenida en los distintos especímenes que sea básicamente una variabilidad anatómica entre dos cóndilos? Porque yo de los
es Sí, fundamental mi pregunta, sí. porque uno ve, nosotros vemos imágenes de ADN todos los días. Sí. Y nunca los dos cóndilos son iguales. Entonces, Sí, yo sé. siempre hay uno que es más grande, otro más Sí. chico, de otra forma. Entonces, mi pregunta, si los ratones son clones, entonces, para que me entendáis, si los ratones son clones, no puede ser que todos tengan una estructura anatómica similar y que el cóndilo de un lado sea más chico que el otro. No, porque tenemos ratones sin tratar. Tenemos ratones sin inyectar. Pero no, pero es que el control era con el mismo ratón, ¿no? Claro, pero en el ratón sin tratar, tú ves que los cóndilos son, a veces hay uno más pequeño y otro más grande, otro más grande. Pero el estudio que mostraste era el ratón versus el ratón salino. Claro, pero nosotros hemos hecho lo mismo con los ratones. Mira, aquí teníamos, por ejemplo, un grupo. Es que eso no me quedó claro. Sí. Mira, Pero ahí por ejemplo, en que pero vemos no el es- volumen, vemos que este, que es el lado contralateral, es exactamente igual o no diferente significativamente a los dos lados de un ratón común, sin tratar. Y de hecho, Julián, es una de las caracterizaciones que hicimos al comienzo, en parte también para calcular el tamaño muestral cuando uno trabaja con animales. Es súper delicado usar el menor número de animales posibles y para eso te dicen, ay, ¿qué diferencia usted va a decir que es significativa? Y Julián dijo, ok, normalmente entre un cóndilo y otro hay que diferenciar 5% en volumen, por ejemplo, versus el tejido total. Un 5%, entonces todo lo que sea sobre 5% uno lo va a considerar como diferencia. ¿Ya? Pero están entonces hechos también animales que no están intervenidos. No es hecho. Y también puede influir el patrón masticatorio que tienen los roedores, quizás tengan un patrón de masticación que sea más mediado por el macetero y ahí podría, en el fondo, Claro. producir cambios óseos más severos que, por ejemplo, Podría. una masticación. Se ha visto también en ratas, se ha visto en conejos. El punto es que Yo lo digo porque ¿cómo pensando que hacerlo? nosotros tenemos una Sí, masticación súper sí. mixta de Sí, consistencia. sí, pero el ratón es un muy buen modelo de masticación, de la masticación humana. Es un modelo que se usa clásicamente. Pero además, ahí hay un tema porque me dicen, claro, pero este de ratones. O sea, me lo dice mucha gente. El punto es que normalmente cuando una droga X está en fase de prueba y se prueba en estudios animales y encuentras que hace algún daño, no pasa a paciente, se elimina. Entonces aquí yo podría decir lo mismo, miren, en ratones, sí, en ratones, pero ¿te fijas? Entonces, ¿qué pasa en pacientes? Hay algunos tipos de, hay algunos ensayos muy acotados actualmente en pacientes. Es súper difícil cómo controlarlo, ¿cierto? Donde salió un estudio el año pasado en Corea, que se usa mucho la toxina botulínica para afinar el rostro. Como tienen el rostro ancho, se utiliza muchísimo la inyección de toxina en estética, en macetero. Y ahí hay un estudio que comparan la inyección única versus la inyección doble, con un lapso de 4 meses entre medio, y ven, después de 2 meses de la última inyección, cómo está el macetero y cómo está el ángulo de la mandíbula, y ven que el macetero está alterado en ambos casos, mucho más donde estuvo 2 inyecciones. Esto es 6 meses después de la primera inyección. La distancia entre el ángulo mandibular aquí no varía, sin embargo el volumen óseo en el ángulo sí está disminuido en los 2 casos, con una inyección y peor con una segunda inyección. Entonces eso en pacientes. Ellos vieron el ángulo, no miraron el cuerpo. ¿Ya? Entonces la idea es que justamente esto nos haga hacernos preguntas y decir, ok, ¿cómo controlamos? Por eso yo digo, es súper útil para cierto tipo de intervenciones, pero hagamos un control de imágenes, antes y después. Sí, claro, hay un costo económico, pero de verdad que es importante. Como dice imágenes, pero era un counting previo, un escáner, antes y después. Sí, tomografía. No sé si con menos de tomografía es posible ver, ¿sí? ¿Con rayo? Para ver morfología de cóndilo y ganglio se puede con radiología panorámica digital, y hay una especie de algoritmo que compara el antes y el después, tamizar, y también por la dosis de reducción. Sí.
Ok, y lo último, que vuelvo a lo molecular, yo vuelvo siempre a mis orígenes, siempre, yo sé que a ustedes les carga, lo siento, pero lo interesante es que en este modelo vimos el efecto en óseo y yo dije, ¿cómo está ese músculo con toxina? ¿Cómo está mi ruta que me encanta a mí del ATP extracelular? Y resulta que está igual de alterada que lo que yo veía en músculos distróficos de las patas y en músculos de ratones envejecidos de las patas. O sea, está alterado, está igual de mal esta ruta. Eso quiere decir que hay una salida excesiva de ATP, están sobreexpresadas todas estas proteínas y hay un aumento en la liberación basal de interleuquina 6 por esos músculos y no el contralateral. Eso es lo que muestro acá. Aquí se ve 2 días post inyección y 7 días el ATP en el extracelular basal sin ningún estímulo. No es significativo a los 2 días, pero a los 7 sí. Y aquí está la expresión de una serie de mensajeros para estos que son los canales que liberan el ATP, están aumentados en el lado con botox. La interleuquina 6 está aumentada y esa es mi otra molécula favorita, después del ATP es la interleuquina 6. Y receptores de ATP también están tremendamente aumentados en el músculo que está atrofiado por toxina botulínica. Y esta es la última diapo porque es el modelo que estamos trabajando actualmente. Que no se ve nada. Aquí hay un cóndilo gris. Hay un cóndilo gris. La idea sobre la cual estamos trabajando nosotros ahora es que nuestra hipótesis es que la toxina botulínica induce una salida excesiva de ATP al medio extracelular en el músculo y eso induce un aumento en la liberación de interleuquina 6 y sería interleuquina 6 la mediadora tanto de la atrofia muscular como del daño óseo asociado. Y ahí ya estamos en contacto con un grupo en España que tiene unos ratoncitos que son knockout para interleuquina 6 solo en los músculos. Eso va a ser interesante porque si a esos ratones yo les inyecto toxina botulínica y el efecto no pasa, tienen interleuquina 6 en todo el sistema inmune, células óseas, pero no en los músculos. Entonces vamos a ir a hacer ese tipo de pruebas allá y una serie de otras pruebas farmacológicas si es que Fondesit decide financiarnos porque estamos repostulando financiamiento y está siempre tan difícil. Así que esa es la idea que me interesaba dejarles a grandes rasgos, básicamente cuáles son las implicancias clínicas de conocer las bases moleculares de todo este sistema. Es conocer las bases moleculares de los trastornos temporomandibulares y de la fisiología, de cómo se remodela el sistema musculoesquelético masticatorio y además poder tener blancos farmacológicos precisos y seguros. Porque ¿qué pasa aquí? Si yo encuentro que ese es un mediador, interleuquina 6, hay anticuerpos. ¿Qué pasa si es necesaria en algún minuto la intervención con toxina botulínica y yo la puedo poner en conjunto con un anticuerpo contra la interleuquina 6? Y de esa forma tengo todo lo bueno de la toxina que paraliza el músculo y disminuye la carga, pero no se atrofia el músculo ni se daña el hueso. ¿Ya? Entonces, de esa forma, a través de todas estas cosas moleculares que son medias tediosas de repente, vamos tratando de ayudar a conocer un poco cómo el sistema funciona para que después ustedes recojan estos datos y vean si les sirve o no y cómo aplicarlos en la vida. Finalmente, agradecer a los que hacen la pega, que normalmente no soy yo. Son los muchachos que están en el laboratorio, especialmente en la mayor parte de este trabajo Julián Balanta, que está aquí presente, que ya está terminando su doctorado, va a volver a Colombia, así que vamos a seguir colaborando arduamente. Colaboradores nacionales e internacionales, en especial aquí presente Guillermo, que nos ha ayudado con el contexto de llevar esto un poco a la clínica, una visión un poco más integrada. Eso, muchas gracias. Bien, se ofrece la palabra. ¿Alguna pregunta? Sí. Una pregunta práctica. ¿Qué toxina utilizan? ¿Botox? Sí. Y si alguna de las ratas que han usado, de los ratones que han usado, estos cambios se han asociado en alguna sintomatología o cambio de comportamiento? No, hemos seguido, diariamente se hace control de peso, no han dejado de alimentarse, no han variado el peso en las 2 semanas, al menos. Donde se ha visto cambios mucho más drásticos, como decía antes, eran grupos que, por ejemplo, hacen inyección bilateral de toxinas o que, por ejemplo, aparte de inyectar en el macetero, inyectan en el temporal.
tener un efecto más drástico y claro, los ratones también se ven más afectados por los animales. Pero en el nuestro no, se alimentan bien, no bajan de peso, no tienen ningún signo de disconfort. Eso es súper estricto la veterinaria de los bioterios, que es ella misma la que va chequeando estos parámetros fisiológicos. La analogía dosis son 25 unidades, ¿verdad? La analogía dosis son, ayúdame ahí, Julián. 45. ¿Ah? 45. 35. 35 A 60. A 60. Sí. 50. Por músculo. por músculo. Claro, porque es una única, esta es una única inyección. En un punto. Por eso es que generalmente lo que uno pone son 5 unidades por punto, o sea, por lo menos como un yo. ¿Pero por músculo? Sí, por, 25 total. no, yo pongo 3, pero hay gente que pone 5, son 25. Sí, ese es como el promedio, 25. Sí. Igual Se es puede harto, poner uno y en una dosis media. Puede ser profesional quizás. ¿Qué? O sea, dosis dependiente. Sí, no, entonces. Puede ser que sea dosis dependiente. Lo que pasa es que también es muy operador dependiente la dosis que se usa. Nos hemos encontrado con gente que inyecta mucho más que la que se usa. Harto. Pero por lo menos en distonía oromandibular la dosis son 25. Fijo. Sí, eso que O sea, el punto ahora es ver distintas dosis, es ver distintos tiempos. El punto es que con esta dosis esto pasa, que no es una dosis alejada a lo que se use. Entonces, solo ojo. Cuando se pueda evitar, evitar. Claro, nos ha llegado gente que nos dice, tengo un paciente, no sé, de la Teletón, por ejemplo, que no puede abrir la boca porque está con... Bueno, o sea, si yo tuviera un hijo así, yo le inyectaría uno. Todos sabemos los efectos secundarios, yo tomo ibuprofeno, por más que el prospecto me diga que me puede generar daño hepático. No sabe, pero el punto es saber. O sea, abrir un poco las posibilidades y decirlo al paciente y tenerlo en mente y controlar. Bien. Obviamente, felicitaciones por tu estupenda presentación. Siempre es muy grato escucharte. Yo siempre he tenido cierto recelo ya por los años de experiencia a estas cosas. Tienen efectos secundarios indudablemente que uno ya por experiencia supone que pueden tener efectos secundarios cuando la evidencia no lo haya escuchado. Por algunos comentarios incluso de pacientes que han sido inyectados con toxina botulínica y que cuentan su experiencia, y me ha tocado vivir. Y por otro lado me quedó el recuerdo cuando vino Jordi Moldó, estuve de acuerdo en la facultad, y él habló en esa oportunidad de la neurodegeneración axonal. ¿Ese no es un tema que ustedes hayan estado analizando? No lo hemos visto nunca en macetero. De hecho, yo no he visto que nadie lo haya estudiado en macetero. Jordi, toxina botulínica, que trabaja en Francia, lo ha estudiado también. Él usa un músculo que es el que va entre las orejas del ratoncito, porque es un músculo muy planito y es muy fácil de ver ahí la unión neuromuscular. Nosotros no lo hemos mirado, pero sería súper interesante ver también qué pasa ahí, porque efectivamente lo que pasa cuando la toxina botulínica ataca un terminal nervioso motor es que se genera lo que se llama sprouting, es que aparecen nuevos terminales, un poquito más allá, y eso va ayudando a restaurar el efecto. Pero finalmente cuando se pasa el efecto de la toxina, o porque se metaboliza, todavía no se sabe bien por qué, todos esos sprouting se degradan, se eliminan y queda el original. Ahí hay algo que guía y siempre queda el original. Pero cuando ese está malo, hay un sprouting, ¿cierto? Y avanza, y uno ve cómo avanza efectivamente el axón, tratando de buscar nuestras nuevas zonas de inervación para no perder la comunicación con el mundo. Es súper bonito ese trabajo. Felicitaciones a ti y a Julián también, que realmente hemos disfrutado de esta y de otras charlas que hemos asistido a la facultad. Me quedo dando vuelta el tema de Rankel. Nosotros siempre asociado a inflamación presente en cuadros de artritis, estamos haciendo de hecho algunos trabajos que estamos midiendo. Entonces resulta que el Botox está estimulando, ¿cómo lo produce? ¿Cuál es el mecanismo el cual u otras circunstancias o sustancias van a aumentar este Rankel y no solamente lo que nosotros teníamos efecto mecanicista que como resultado de un proceso inflamatorio? Sí, bueno, una de las cosas que nosotros pensábamos es que puede ser por la apoptosis de osteocitos,
que por efecto ya sea de la carga o de cosas que liberen el músculo atrofiado, se genere apoptosis de osteocitos, y el osteocito apoptótico es capaz de inducir que los osteocitos que todavía quedan sanos liberen ranqueles en altas cantidades, y eso llama a osteoclasto y favorece la Ahí resorción. se encadena todo. Sí. Pero hay una serie de factores que podrían Sí, ser, o sea, ahí claro. ya vimos que era parcialmente inhibido cuando inhibíamos la apoptosis de osteocitos, pero pueden pasar tantas otras cosas. Y esto no es una pregunta, felicitarle, no, Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, también me sumo a las felicitaciones. Sonia. Gracias, Juan Carlos. Realmente fue un Muchas gracias placer por la invitación. escucharte y la claridad en la exposición. Sabemos que el explicar los fenómenos a nivel molecular y a nivel celular claramente nos dan la certeza de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y bueno, por eso también queríamos dar este Muchas testimonio. gracias. Gracias. Gracias.